Seguramente sea la saga de terror que más alegrías ha dado al fan medio del cine de terror en los últimos tiempos. Expediente Warren, El Conjuro o The Conjuring ha dado ya unas cuantas películas, y ahora que llega la tercera de The Conjuring es el momento perfecto para hacer el ranking, mi ranking particular de las mejores películas del universo Warren. Y como siempre digo en estos casos, cuidado porque va a haber alguna sorpresa que seguramente sea llamativa o incluso polémica. Yo no sé cómo lo hago, que los rankings míos siempre traen polémica, siempre traen cola. Empiezo por el séptimo puesto, que se lo voy a dar a La Llorona, la película, vamos a decir, más pobre, más sosainas, más, bueno, de salir del paso y poco más del universo Warren para mi gusto al menos. Yo creo que es una película que tenía la esencia suficiente, siendo una película, vamos a decir, de una leyenda urbana mexicana y demás, para haber tenido un poquito más de gracia. Es más, yo la habría ambientado en México. Y esto de hacerlo en Los Ángeles, Estados Unidos y demás. O sea, te fuiste a Transilvania con la monja, ¿por qué no te vas a México con La Llorona? Yo creo que es una cosa que habría quedado bastante mejor y yo que sé, un ambiente rural de México o algo por el estilo, seguramente le habría dado un poquito más de punch, de garra a la historia, más allá de que la película sea bastante mejor ejecutable en cosas como el propio guión. Abusa demasiado de los usos, pero sobre todo de la presencia de La Llorona. Al principio sí, se ve en un callejón oscuro a lo lejos, y es de lo poco que yo salvaría en muchos detalles en cuanto a la presencia de ese mal, en cuanto a ese personaje. Yo creo que hubiera estado mucho más interesante ir mostrándolo muy poquito a poco, y en la parte final ya sí, pues que se la ve un poquito más, pero aquí se la ve demasiado pronto. Y al final el juego que tiene con Expediente Warren en muchos detalles de cómo se ha rodado, de cómo usa los oscuros o las zonas que vemos o no vemos, si va a estar o no va a estar, lo hace más o menos bien, es una buena imitación de ese estilo, pero creo que falla en muchas otras cosas de lo que sería el universo Warren, y por eso lo tengo que dejar como la última, vamos a decir, la menos buena de este universo. El sexto puesto, tras pensarlo bastante, se lo voy a dar a Annabelle, la primera Annabelle, aunque seguramente no sea la peor película, ni mucho menos. Es la que menos esencia de terror tendría. Es cierto que busca más otro tipo de cosas, un poquito más de suspense y mezclado bastante bien con drama, pero creo que como película posiblemente sea la mejor de la saga de Annabelle, pero la que menos terror real tiene, y es la que más usa la presencia de la muñeca como algo terrorífico, mientras que las otras dos busca otra cosa, o algo más, o algo diferente, y que la muñeca no sea más que, pues eso, una especie de faro para atraer a otros espíritus o demonios y demás, entes malignos. Y aquí es como que la película busca que Annabelle sea la que da miedo, y evidentemente no deja de ser una muñeca que tampoco es que hace gran cosa, ni siquiera se mueve realmente. De hecho, hay un momento en la primera película de Expediente Warren donde la muñeca se mueve y sí que da bastante miedo. Aquí como que no quieren buscar esa idea y se queda un poquito a término medio, que no acaba de cuajar del todo en cuanto a película de terror, pero creo que tiene bastantes virtudes fuera de este género que la hacen posiblemente mejor película, pero como digo, en cuanto a película de terror, de pasarlo mal, no acaba de llenarme lo suficiente para ponerla un poquito más alta. El quinto puesto se lo voy a dar a la tercera de Annabelle, la película de Vuelve a casa, donde, bueno, pues lo más interesante va a ser que vamos a tener al matrimonio Warren y que va a estar prácticamente ambientada en su totalidad en la casa del matrimonio Warren, que siempre es interesante verlos en una película un poquito más menor como este caso. Incluso al principio tienen bastante presencia, está bastante chula, pero al final se vuelca más con ese museo del horror que tienen los Warren en su casa, en una especie de sótano o despacho adyacente, que es muy interesante porque es casi como una visita guiada por ese museo y que está bastante bien. Tienen momentos que están bastante conseguidos, algún personaje que está chulo, incluyendo por supuesto esa presencia de los de la barca, los del embarcadero, los de las monedas en los ojos, que a mí me da bastante miedecito, tengo que decirlo, pero no está bien rematada en algunas otras cosas, y creo que lo de la guitarra y demás es una cosa tremenda, que dices, pero de verdad, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Por qué metís la pata de esta forma en una película que iba bastante bien hasta ese momento? A partir de ahí ya como que no te crees casi nada de lo que va viéndose, y eso le resta puntos, pero aún así creo que es más digna de la que se le calificó en su momento, y bueno, ya hice la crítica en su día y la pongo un poquito por delante de Annabelle porque creo que se pasa un poquito más de miedo a ratos cortitos, pero ahí están, y creo que busca más esa idea de buscar miedo más que tensión o suspense. La muñeca es un faro para otros espíritus.
El cuarto puesto se lo voy a dar a La Monja, esa película que yo creo que es la gran decepción de todas las películas del universo Warren, la que podría haber sido la película referente de este universo para mucho tiempo y que podría haber dado muchas cosas interesantes en estos momentos donde el terror es bastante comercial, pero que quizá le falta ese pozo, por ejemplo, de seriedad, que sí que podrán tener las dos primeras entregas de Expediente Warren. Aquí se les va la olla en momentos muy concretos de la película que no entiendes muy bien por qué me hacéis esto, por qué la presencia del franchute de una forma cómica, por qué aparece en un momento dado la película como si fuera, no sé, Indiana Jones con una escopeta y se carga un fantasma. Supuestamente estará bendecida o algo así, pero es que no te lo explican, no te lo dejan claro, y además una escopeta pues va a quedar un poco raro, ¿no? Me dice, oye, es que las balas están bendecidas con agua bendita y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues me lo tendréis que explicar mejor. Y además creo que un secundario como el franchute no tiene que hacer eso, tiene que hacerlo un personaje más protagonista. La presencia de ese personaje lo cambia todo, es cierto que lo va a tener una relación muy clara con otras películas de Expediente Warren, como por ejemplo con la presencia de Lorraine en la primera entrega y la segunda entrega de Expediente Warren. A través de él va a haber una visión y demás, ¿vale? Pero creo que es el gran fallo de la película posiblemente, porque al final la ambientación, el lugar, la localización es en Transilvania de verdad, en lugares de verdad, reales, no son decorados, y eso se nota, esos bosques, esas tierras, que por cierto creo que se les podría dar un poquito más de desarrollo, haber desarrollado un poquito más esa parte gótica de terror que puede mostrar a ratos, y que en manos de un director un poquito más hábil o con otras intenciones, no sé si es de la producción o desde el guión, habría quedado como un gran producto de terror. Curiosamente, ya lo visteis ayer en el vídeo de taquilla, es la más taquillera del universo Warren, por tanto entiendo que habrá segunda entrega seguro, pero para la gran mayoría, entre los que me incluyo, es la gran decepción de este universo. Finiquiteo. Aquí acaba Dios. El tercer puesto se lo voy a dar a Annabelle 2, película que no había visto hasta ahora, quizás por eso también la pongo a este nivel y por delante de otras como las de Annabelle 3 o 1, porque me sorprendió gratamente, se la pone bastante mal en general, como casi lo peor de la trilogía de Annabelle, y creo que tiene bastantes cosas interesantes, busca mucho ese suspense bien hecho con las niñas, la casa esta y demás, cuenta bastante bien la historia del comienzo de Annabelle, la niña esta que se aparece, pero ya lo dije en su momento de la crítica y la tenéis, insisto, la parte de tensión, de acumular tensión, de esas escenas donde a ver dónde está el fantasma o el ente, esas escenas de acumular tensión, están muy bien ejecutadas, recuerdan muy bien a la buena mano de James Wan en las dos entregas de Expediente Warren, pero luego se despendola demasiado en algunas otras cosas, el cambio de rol de la niña en un momento dado y demás, no me acaba de convencer, pero creo que es una película que tiene bastantes más virtudes y sobre todo es muy seria. Aquí no vamos a encontrar un personaje extraño o estrafalario como el de la guitarra de Annabelle 3 o el del franchute en La Monja, y eso se agradece. Ese pozo, aparte de que es una película ambientada en una época anterior y demás, es la que más me ha convencido, a grosso modo, fuera de las dos entregas de Expediente Warren. ¿Me ayudarás? ¿Qué necesitas? Porque evidentemente no hace falta decirlo antes de empezar, las dos primeras puestos son para las dos películas de Expediente Warren. En segundo lugar voy a poner a la segunda, el caso Enfield, que creo que sigue manteniendo muy bien el nivel de la primera entrega, pero quizás se diluye demasiado en algunas cosas, la parte final no me pareció tan bien ejecutada en algunos detalles, es un poquito más larga y densa a ratos, si va un poquito por las ramas en algún momento dado, pero creo que no está tan bien ejecutada en momentos clave de la película. Aún así, sigue siendo una película que tiene momentos brillantísimos en cuanto al terror. Si algo tiene James Wan es un dominio de esa escena de tensión, de asustar con una simple sombra en un rincón, o sea, un lugar oscuro en un rincón o detrás de una puerta, lo hace espectacular y es su gran aportación al cine de terror en los últimos tiempos. Esa capacidad que tiene para que una simple sombra, un simple rincón oscuro, una simple puerta que se mueva, te cause bastante miedecito. Y hay momentos en la película que están bastante bien ejecutados. Aquí vamos a tener por primera vez a la presencia de la monja, de Bala, que es ese demonio que da bastante miedo. No deja de ser una imagen un poco curiosa o contradictoria, pero de ahí está su gracia y, por supuesto, la del fantasma, vamos a decir, de protagonista, que sería la de ese viejo, que a mí me hace mucha gracia porque es un fantasma que te coge el mando y te cambia la televisión porque él quiere ver otra cosa que no está viendo la niña. Eso te hace un poquito de gracia, pero lo que es el fantasma está muy bien conseguido. Hay escenas muy bien hechas, lo de interrogatorio con el desenfocado y demás, que da muy mal rollo. Esa canción que él silba, ese 2-3 apariciones que va a tener en la película en un momento dado, echándose encima de la niña, cuando lo de la televisión, o cuando el rincón de la habitación de las cruces, o esa escena
escena que a mí me parece que está muy bien ejecutada, con el sótano inundado y el fantasma acercándose al personaje de Ed Warren. La verdad es que es una película que está muy bien conseguida, sigue manteniendo el nivel de la primera entrega. Para mi gusto está un poquito por debajo, pero no mucho. Y personajes como el del hombre recortado o craquelado de Cricket Man, que bueno, es demasiado digital y canta demasiado y a mí me saca un poquito de la historia. Yo lo habría dejado para otra historia diferente, pero bueno, también tiene su gracia. Y creo que es una película que sigue manteniendo el nivel de las películas de Expediente Warren buenas. Pero como entenderéis, el número 1 se lo tengo que dar a la primera entrega. Esa película que nos dio una gran sorpresa, un soplo de aire fresco al cine de terror. Yo creo que sentó las bases de lo que será el cine de terror a partir de entonces en muchas otras películas, no solo del universo Warren. Ese uso de la cámara en ciertos momentos, ¿no? De despistar al espectador, o como jugar con el espectador de a ver dónde está el fantasma, a ver si lo adivináis. En el primer movimiento de cámara, no, en el segundo tampoco, a lo mejor en el tercero, y a veces aparece y a veces no. La mayoría de las veces se usa demasiado grotescamente, ¿no? Se ve que va a venir el susto, y además va a ser un susto con mucho ruido. Eso con Expediente Warren no pasa tanto. Creo que con la segunda un poquito más que con la primera, y creo que eso es lo que hace que la primera tenga tanto valor para la gran mayoría de los fans del cine de terror, como los que yo me incluyo. O sea, hay momentos de la película que son brillantísimos. También vamos a tener algo muy interesante, y es la presencia una vez más de una persona, vamos a decir, endemoniada o poseída por un espíritu, por un demonio, incluyendo un exorcismo, que la verdad es que está a un buen nivel. Evidentemente no podemos compararlo con la gran joya del cine de terror como sería El Exorcista, pero dentro de lo que sería este subgénero de exorcismos, no es una película de exorcismos, pero hay un exorcismo que está muy bien ejecutado, y eso siempre hay que valorarlo. Con ese matrimonio Warren muy bien ejecutado por los dos protagonistas, aunque capítulo aparte sería el personaje o la actriz Vera Farmiga, con esa Lorraine Warren tan especial, que cuando está en la película llena la pantalla. Creo que se le da demasiado protagonismo al marido que a la mujer. Creo que la mujer tiene más presencia, más poder en la película, o tendría que tener más poder, porque es la que realmente ve las visiones y demás, y es el marido el que ejecuta, por ejemplo, el exorcismo y demás. Y eso es lo que quizá a mí por lo menos me chirría un pelín más de lo que debería. Creo que la presencia de Lorraine tendría que ser más poderosa. A ver qué pasa con la tercera entrega, donde por lo menos en el tráiler parece que va a tener más protagonismo, y yo creo que es la que más debería lucir en una película de Expediente Warren. Y como siempre, os dejo a vosotros el turno para que digáis vuestro particular ranking sin que nadie se me ponga nervioso. Ya sabéis que aquí os podéis suscribir al canal y aquí vais a tener la crítica de una de las películas de las que he comentado. Las tenéis todas ya criticadas en el canal. Así que si os gusta el universo Warren, ahí tenéis las críticas de todas las películas. Os recomiendo que los veáis y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.